Vamos a encender la velita. Vamos con la velita, la luz de la vida. Listo. Vamos a conversar con Carlos Romero Bonifaz, el ministro de Estado, varios temas, pero básicamente, por supuesto, vamos a tratar de hablar del MAS, del gobierno y de Evo Morales. Carlos, el señor García ha anunciado de que el MAS se retira del gobierno. ¿Se ha retirado del gobierno el MAS? Yo pienso que en realidad, y bueno, saludándote y agradeciéndote por la invitación, yo creo que en realidad el MAS realmente no ha estado plenamente en el gobierno en todo este tiempo. Ya. Y eso no es fácil de entender ni de aceptar para el militante del movimiento al socialismo. Luego de la crisis política que se produjo en el año 2019, el gobierno de facto de Yanine Áñez logró establecer algunos acuerdos con algunos dirigentes de organizaciones sociales, fundamentalmente la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Interculturales, un sector de la CIDO, la ejecutiva de las Bartolinas Six en ese momento, que inclusive llegaron a designar un ministro en el gabinete de Yanine Áñez. Estamos hablando del señor Ordóñez, que era ministro de Desarrollo Rural. Pero aparte, nombraron viceministerios y direcciones. Y cogobernaron prácticamente con el régimen de Yanine Áñez. Incluso a nivel de Asamblea Legislativa también, iba Copa. A nivel de Asamblea Legislativa, efectivamente. Una persona que fue un enlace muy importante para estos acuerdos fue Jerjes Justiniano, que en ese momento desempeñaba las funciones de ministro secretario. Ministro de la Presidencia, evidentemente. Desde ese momento, y esta es una página que el MAS no lo ha revisado adecuadamente, porque un sector del MAS interesado en tapar este acuerdo político de gobernabilidad, o como quiera entenderse, con Yanine Áñez, intentó luego crear una nube oscura, fundamentalmente en contra de mi persona, porque yo siempre es difícil hablar de uno mismo, pero siempre había gozado en las encuestas de opinión de un buen nivel de credibilidad, y era importante anular esa vocería. Entonces yo creo que este es un elemento importante que hay que analizar, porque cuesta entender que con tanta efusividad habla el 1 de mayo el ejecutivo de la COP contra los golpistas, siendo que él los pidió la renuncia además de Evo Morales. Claro, y siendo que él los recibió con las puertas abiertas y los brazos abiertos en la Central Obrera Boliviana, y fue inclusive reconocido por el Ministerio de Trabajo en el ejercicio de la comisión sindical con goce de haberes por el gobierno que ahora tilda de golpista, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que el MAS entra en un proceso de diferenciación interna. Gente que opta ya no por un proyecto político, sino más bien por copar espacios Cuotas de poder. Cuotas de poder a cualquier cosa. Es que por eso era la pregunta, Carlos, porque claro, se anuncia de que se retira el MAS, pero no se ha visto absolutamente nada. Digo, todo sigue igual. Yo entendería que tendrían que renunciar algunos ejecutivos que están en poder ejecutivo. Entendería una suerte de tsunami político al interior del propio MAS. Y no he visto, por lo menos hasta este momento, ninguna señal en ese sentido. Sí, y es... Entonces pareciera que es medio de mentirita, digamos, eso de que se fue el MAS del gobierno. Bueno, digamos, yo señalaba ese antecedente para mencionar a continuación que en la conformación de la fórmula de las elecciones del 2020, como que se corporativizan las listas, ¿no? Es decir, más o menos se distribuyen cuotas de poder. ¿Ya? A gente que inclusive había estado marginalizada
del centro político del accionar del MAS por su dudoso compromiso político o su dudosa trayectoria ética. Por ejemplo, el señor Cuellar acá en Santa Cruz. Rolando. O Rolando Enríquez, bueno, como se llame. Cuando yo era coordinador político de Santa Cruz, no dejé que ese tipo de elementos coparan espacios de decisión dentro del MAS, porque obviamente ellos estaban en otra, ¿no? Entonces, desde ese momento advertimos que la conformación de listas para la Asamblea Legislativa Plurinacional, la imposición de ministerios y cuotas de poder en el Ejecutivo a Luis Arce, que Luis Arce no conoce a los movimientos sociales, ¿no? Él es un oficinista que Un técnico. Sí, eso. Pero ha tenido la habilidad de copar algunas instituciones, claro. Yo diría que no sé si son prestadas o no prestadas, pero digamos, son las instituciones con las que nace el MAS que de alguna manera él la está coptando ahora. Sí, pero digamos, ¿cuál es el método por el que opta Luis Arce Catacol? El peor método que uno puede elegir en la vida política, que es la prebenda, es el clientelismo. Lo hace con las organizaciones sociales y lo hace con las organizaciones políticas supuestamente de oposición, ¿no? Es decir, piedra libre al clientelismo, y eso obviamente no tiene sostenibilidad, porque cuando tú cohesionas clientelarmente una estructura política, que es lo que le pasó a Yanine Áñez, ¿no es cierto? Yanine Áñez, pero colapsó por el negociado de los respiradores. Cuesta decirlo, duele decirlo, pero no fue ni siquiera la masacre de Sacaba y Sencata y Pedregal, que sé yo. No fue ni siquiera esa masacre genocida la que afectó políticamente al régimen de Yanine Áñez. El parteaguas en el régimen de Yanine Áñez se produce a partir del negociado de los respiradores, porque ahí se produce una ruptura fundamentalmente de la clase media urbana con el gobierno de Yanine Áñez, ¿no es cierto? Y un apoyo finalmente, no sé si hipotecado, no, bueno, la historia lo dirá, al movimiento al socialismo nuevamente. Yeah. Entonces, Arce por su desconocimiento de los movimientos sociales, y Choquehuanca, que mira de lejos, espera que haya desorden para que cuando el río esté revuelto él pueda pescar, ¿no es cierto? No es un binomio que está plenamente compatibilizado, cohesionado. Eso se nota en la gestión pública y en la gestión política. Entonces hace que el gobierno se haya cohesionado con base en cuotas de poder. Por eso cuando se denuncian hechos de corrupción, el presidente calla. Cuando se denuncian hechos de corrupción, la viceministra de Comunicación trata de inventar cualquier escándalo mediático para desviar la atención de la opinión pública. El ministro de Gobierno se inventa operativos para desviar la opinión pública. El ministro de Justicia, que es ministro de Transparencia Institucional, no ha investigado absolutamente nada, ¿no? Ni los ítems fantasmas de Angélica Sosa, ni el caso ABC, ni el escándalo de medio ambiente, pero absolutamente ni los nada. autos robados. ¿Perdón? Ni los autos robados de Chile. No, para nada, en absoluto, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿se puede hablar de una cierta división del MAS? Que además todos los partidos pasaron por un proceso igual, recordemos el MNR, el MIR, ADN, CONDEPA, UCS. Alguien dice que su ciclo político del MAS estaría ya un poco agotado. ¿Cuál es su visión ahí, Carlos? Primero, el ciclo político de una organización habría que evaluarlo en función al proyecto político de esa organización. El proyecto político del MAS está plenamente vigente. Está plenamente vigente porque Estado plurinacional hay para rato en Bolivia. Yeah. ¿No? Está plenamente vigente porque el modelo de desarrollo económico social que ha impulsado el MAS, fundamentalmente bebiendo, diríamos, las aguas de la izquierda nacional, de las enseñanzas
de René Zabaleta, de Marcelo Quiroga, de Sergio Almaraz, etcétera, del mismo indianismo con Fausto Reinaga, que siguen vigentes. Siguen vigentes, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos cuestionado más bien es que el gobierno actual ha abandonado las políticas económicas y las políticas sociales. ¿Y por qué las ha abandonado? Porque el gobierno no ha tomado decisiones oportunas en materia macroeconómica, como se lo veníamos alertando. Porque el gobierno no ha tomado decisiones urgentes en materia energética, como se lo habíamos propuesto. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es un gobierno que se emborracha con el poder, se dedican a el asalto de la ¿Cómo se explica eso? Y el ciudadano de la calle quisiera saber cómo es posible un presidente como Luis Arce, ha sido ministro de Economía, traía unos galardones como ministro de Economía, como mentor del modelo, pero de pronto el modelo está haciendo agua, no sé si coincide conmigo. Bueno, mire, ahí tenemos una disquisición que hacer, ¿no? Primero, es que Arce nunca fue mentor de un modelo social comunitario. Arce es un tipo que trabajó en el Banco Central desde el gobierno Paz Estenssoro. Sí. Y trabajó en el Banco Central hasta días antes de ser ministro de Evo Morales. Ya. O sea, él trabajó con todos los gobiernos y durante toda la época neoliberal. Igual que Juan Ramón Quintana, que venía un poco también de ADN, ¿no es cierto? Bueno, no sé si tuvo militancia política o no, pero evidentemente lo mostraron cerca de Kiefer, qué sé yo. Ahora, obviamente, que sea seguridad de Kiefer no significa nada, ¿no? Claro. Pero en el caso de Arce no, es diferente. Ya. Porque ¿Alguien ha dicho que no es militante del MAS? No, yo ni del ¿Es verdad? PS1. ¿Sí? Ni del PS1. Ni del Nunca PS1. militaba en el PS1. O sea que es un presidente sin partido. Claro. Arce fue becado por el Fondo Monetario Internacional, fíjate lo que estoy diciendo, a Inglaterra, Claro. a especializarse en econometría. Ya. Y econometría es una rama muy técnica neoliberal, Ya. ¿no es cierto? Por eso a él le preocupa que la tasa de inflación sea baja, le preocupa recaudar a través de la presión impositiva y no le interesa fortalecer el empresariado nacional. No le interesa. No, ni el mercado interno. Ya. En eso tiene una diferencia sustantiva con el modelo económico que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que ni en Bolivia, ni en Argentina, es decir, en los países del sur, digamos, no tenemos nosotros un empresariado lo suficientemente fuerte para que jalone a todo el Estado. Tiene que haber una complementación empresariado-Estado. Y el Estado tiene que dirigir estratégicamente los sectores claves de la economía nacional. ¿Eso supondría una nueva relación con Santa Cruz o que por lo menos cambiar un poco el rumbo de la relación con Santa Cruz? Pero absolutamente, absolutamente. Usted ha sido un articulador de la dirigencia cruceña, se lo reconoce como una persona muy activa, muy participativa, que escuchaba, que hacía gestión, que facilitaba, que hacía puente. Creo que eso también está faltando ahora. Mire lo que voy a decir. No solamente un diálogo con Santa Cruz, hay que entender, o sea, hay que tener la suficiente apertura de mente como para entender que la agenda cruceña no puede estar al margen de una agenda nacional. Sí, pero Ni el gobierno podría gobernar a espaldas de Santa Cruz, aunque quisiera. Porque además ya ni siquiera es agenda cruceña, es agenda nacional. Nacional, claro. ¿No? Imagínese, doctor, si nosotros hiciéramos una apuesta grande al Mutum y todo lo que implica alrededor del Mutum, es decir, el Puerto Bush, etcétera, etcétera, no solamente usted multiplica sus exportaciones, no solamente tiene mejores condiciones competitivas por bajar los costos logísticos para sus exportaciones, sino que viabiliza Puerto Bush a partir del hierro, y la siderurgia del hierro le da suficiente rebalso económico para que aquí usted haga un tren metropolitano, haga teleféricos de Porongo a
a Santa Cruz de la Sierra, haga el anillo metropolitano, haga la diagonal de Cotoca a Buenavista, haga un tren bala de Santa Cruz a Cochabamba. O sea, primera potencia del hierro. Ya. Pero eso está como una cosa marginal. ¿Por qué? Porque algunos de mentalidad obtusa dicen, ¿cómo vamos a potenciar geopolíticamente a los Rumbas, a Santa Cruz? No, de mentalidad obtusa, sin darse cuenta que en el mundo que está en proceso de configuración ahora, se juega la conectividad y los bloques regionales. ¿No es cierto? Y una apertura de la economía en todo sentido. Pero usted tiene... Con China, pero también con Estados Unidos, con toda la potencia, no hay que cerrar las puertas. Con Estados Unidos, con Europa, con Indonesia, con China. Todo. Sí, claro. Si algo le falta a la economía, creo que eso es una apertura. Está demostrado que estar encuevado, estar encerrado, estamos como estamos, ya no hay ni dólares. Claro, pero fíjese, doctor, el año 2022 nosotros hemos exportado 14.300 millones de dólares. Y el otro día el presidente Arce dice, récord histórico. Sí, tiene razón, récord histórico. Porque el récord anterior fue el 2013 y 2014, que estábamos por más de 13.000, pero no llegábamos a los 14.000. Pero fíjese, el 2013 y el 2014, el Estado apropió el 60% del excedente y lo invirtió en carreteras, infraestructura, etcétera, megaproyectos de industrialización. Ahora, el 2022, el Estado apropia el 25% del excedente. Y cuando yo digo apropiar el excedente para reinvertirlo, porque el Estado tiene que hacer eso, el Estado tiene que invertir en las grandes obras logísticas, porque eso te genera luego economía de escala. Multiplica. El litio. Y el litio, mire, si usted trabaja el hierro, Y el litio, listo, desaparecen las diferencias regionales, desaparecen las diferencias campo-ciudad. Este país mira 50 años, pero lejos. Y se evita la migración que hay a Santa Cruz y que se vacíen los departamentos como Potosí, precisamente. Sucre. Que algunos, mire la anécdota. Y una vez yo hice un taller hace muchos años, un taller, y yo digo, bueno, preséntense los participantes, digan su nombre y de qué lugar vienen. Y una muchacha dice, yo me llamo tal cosa, y luego se queda callada y pensativa, ¿de dónde vienen? Y no sabía qué responder. Y yo le digo, ¿pero de dónde viene usted, señorita? Lo que pasa, doctor, me dice, es que mi pueblo ya no existe. Quedó sin pueblo. Sí, es real. Quedó como paria. Sí. Entonces, obviamente, esos desequilibrios en el desarrollo territorial que haya regiones de primer Es una obligación del Estado, por supuesto, del gobierno, buscar ese equilibrio, porque si no, lamentablemente vamos a terminar muy mal. Claro, ecualizar, dicen los brasileños. Claro. Ecualizar, pero para ecualizar, usted tiene que tener dinero. Claro. ¿No es cierto? Entonces, y para tener dinero, no los tiene que ir a estrangular a los empresarios o a la clase media con impuestos y más impuestos. Eso es neoliberal precisamente. Claro. ¿No es cierto? Usted lo que tiene que hacer es invertir para que su economía de escala le genere mucho dinero, el rebalance. Y tenemos los recursos, tenemos la capacidad, tenemos todas las posibilidades, tenemos... Y claro, el problema a veces es la falta de iniciativa, la falta de voluntad. Y de visión. Y la visión a largo plazo. Claro, porque cuando tú estás más preocupado de llenar tus bolsillos y de serrucharle el piso al vecino y de que, no sé, quiero reelegirme porque me gustó este juguete, ahí no vas a tener agenda de Estado. Y eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, en definitiva, volviendo al tema, hay una ruptura, primero ético-moral, porque nosotros no concebimos la prebenda del clientelismo como un método de cohesionamiento político, sino más bien el factor ideológico. O sea que ahí hay un divorcio nacional, un divorcio light, pero light. Hay un divorcio porque sin partición de bienes y sin... Pero ya rupturiza. ¿Por qué? Porque nosotros somos los principales denunciantes de los hechos de corrupción. En segundo lugar, hay una ruptura programática que no está tan visible, ¿no? Está medio confusa todavía, pero por las razones que he expuesto, desde mi punto de vista, ya a estas alturas hay una diferencia programática
entre el gobierno y el movimiento del socialismo. Ya. Y tercero, hay una diferencia político-ideológica, porque nosotros concebimos un proyecto político en función de una visión de horizonte estratégico para un Estado. Que no la comparte en este caso el presidente. Que no la tiene porque el presidente está administrando. No, él es un administrador, él está tratando de que le cuadren las cuentas, él está feliz porque dice, tengo baja tasa de inflación. Sí, tiene baja tasa de inflación, pero tiene la más alta tasa de informalidad de la economía a nivel mundial. 89% de la economía en este momento Es informal. es informal, es terciario. ¿No? Tanto terrible. Claro, terrible. ¿Cómo se imagina los 2 años y medio que le faltan de gobierno al presidente Arce? Tendría que hacer un viraje. Tendría que hacer un viraje porque la economía está mal. No lo quiere reconocer el hombre. O sea, primero, en el primer trimestre, enero, febrero de este año, la balanza comercial es negativa. Y la tendencia va a dispararse en esa dirección, fundamentalmente por el tema de los combustibles y por las divisas. Entonces, segundo, las reservas internacionales ya no hay, solo es oro físico. Tercero, el déficit fiscal no tiene cómo cubrirlo. Cuarto, en el mercado financiero hay carencia de divisa y eso está generando un mercado blue creciente. Y quinto, el riesgo inminente de la inflación de precios de productos de canasta básica, fundamentalmente en las hortalizas, ya está empezando a expresarse. Entonces, si el presidente no reconoce que tiene problemas y no asume que este país necesita un gran acuerdo nacional por la economía. No, yo diría que agregaría el tema de la economía, el tema justicia, el tema de la institucionalidad, son varios temas. La justicia, bueno, nosotros venimos Sí. es doloroso, es terrible. Absolutamente. Y a propósito, ¿usted cree que va a haber elecciones? Hay un rumor fuerte de que no va a haber elecciones. Claro, es que el ministro de Justicia no quiere elecciones. ¿Sí? Porque el ministro de Justicia está más ocupado de ver qué cargos importantes del órgano judicial controla. Y se pelea con el procurador y se pelea con el ministro de Gobierno, porque están compitiendo, y con su viceministro de Justicia, están compitiendo quién controla la justicia cuando el pueblo está clamando por una transformación de la justicia. Porque, Dios mío, si uno cae en los tribunales, está perdido. Es peor que caiga ante una banda de asaltadores. Ya. ¿Cuán complicado es el tema, y usted lo conoce muy bien, Carlos, porque ha estado en eso, el tema del narcotráfico? ¿Cuánto nos puede llegar a afectar directamente el narcotráfico, en este caso Bolivia? Muchísimo, porque primero, como imagen internacional, nosotros estamos cayendo, pero horriblemente. El último informe de las Naciones Unidas dice, en volumen, están exportando cerca a el volumen de Colombia. ¿Sí? ¿No? O sea, nosotros que habíamos sido caracterizados por los organismos internacionales como país de tránsito, en este momento nos hemos vuelto país exportador de droga. Segundo, el efecto que eso tiene en términos de inseguridad es terrible. La violencia. 22 casos de sicariato en la gestión 2022 solo en Santa Cruz. Wow. 6 casos de sicariato solo en San Matías en lo que va de esta presente gestión. Eso no había antes. Luego que el narcotráfico empieza a comprar jueces, fiscales, policías, políticos, periodistas, es grave, porque el narcotráfico va empoderándose económica, política y territorialmente. Detrás de muchos avasallamientos de tierra son avasallamientos de cobertura a la actividad del narcotráfico. Entonces, avionetas de ahí, de toda esa zona y todas esas cosas. Y todo eso, ¿no? Sí. Fíjense, ha caído un piloto paraguayo hace un mes, está, si usted busca en el internet, en la prensa paraguaya, cae un piloto y confiesa ante la justicia paraguaya haber realizado 1000 vuelos los años 2021 y 2022 llevando cocaína de Bolivia a Paraguay.
¿no? Entonces, es terrible lo que está pasando. Y algunos dicen ingenuamente, no, pero el narcotráfico trae plata. No, lo que pueda mover de plata el narcotráfico con relación al costo social, al costo político, el costo es demasiado alto. Pero además la plata que mueve el narcotráfico es mínima. El narcotráfico no mueve plata en los países donde se produce materia prima. El narcotráfico mueve verdaderamente plata en los lugares de destino de la droga. El 60% de la plata que mueve el narcotráfico circula en los mercados de consumo, un 30% en toda la logística de seguridad y comercialización, transporte, etc. Apenas un 1% capturan los productores de materia prima y el otro 9% se lava en los países del sur, pero por eso tanto, que queda es nada. se lava, pero un grueso va a los paraísos fiscales. Ahora, fíjese, doctor, en el último boletín oficial del Banco Central del 2022 dice 1.800 millones de dólares. Hay un ítem que dice errores u omisiones. Así está la partida. Entonces, cuando el Gafi dice, ¿qué es esto de errores u omisiones? 1.800 millones de dólares. El Banco Central dice, esta plata ha circulado, pero no tiene respaldo legal. Es plata de contrabando. Y de contrabando. Y de contrabando. Pero, eso todavía es ínfimo. Porque ahorita, digamos, está circulando plata negra del contrabando principalmente, del narcotráfico, de la corrupción pública, que lava dinero, de las remesas grises. Solamente el 45% de las remesas que vienen del exterior están bancarizándose a través del Banco Central, y de la exportación de oro peruano fundamentalmente y de soya argentina. ¿Por qué? Porque 6.000 millones de dólares hemos exportado en metales minerales del 2022, de los cuales 4.000 millones es oro, frente a un promedio histórico de 1.000 millones. ¿Qué inversión ha habido en Bolivia en los últimos 3 años a nivel público-privado para que me digan cómo es que se ha multiplicado 4 veces la exportación de oro? Ninguna. ¿Qué ha pasado con Bolivia? Se ha convertido en un hub de contrabando de oro y de soya por los ínfimos aranceles en comparación a los países vecinos, por hacer precisamente, en el caso de los peruanos, lo que García Linera sugiere para los exportadores cruceños. Dice que el Estado monopolice, que entreguen su exportación y el Estado exporta y así va a controlar las divisas. No, esa fórmula no sirve nunca. Los peruanos hicieron eso con el oro y han activado mercados negros de oro, ¿no es cierto? Y el presidente Arce se ha creído que los 14.000 millones de dólares que hemos exportado lo hemos exportado desde Bolivia. Somos un hub de contrabando, ¿no es cierto? Y entonces el contrabando simplemente utiliza el territorio boliviano, no deja dinero, y otras fuentes de circulación de economía gris, que es lo que la logística del contrabando implica, hace que circule dinero, pero que no lo captura el Estado. Entonces el Estado no tiene capacidad ni siquiera para costear en este momento divisa negra, sus gastos corrientes. Claro. Bueno, se nos va el tiempo, Carlos. Yo le agradezco su gentileza de haber aceptado venir por acá a conversar sobre estos temas que son de actualidad y que sin duda la gente necesita una explicación, porque esa división que se va, que se queda en más, definitivamente la gente tiene una percepción quizás no lo suficientemente clara, ¿verdad? Muchas gracias.